Buenas noches, mis hermanos. Como ha venido sucediendo durante todos estos días, se me ha encomendado entregar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, donde sin duda estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos angustiosos, ¿no? Donde muchas personas están viviendo momentos desesperados. Eh, pero para nosotros no es una novedad, ya que a nosotros hemos sido avisados. Dios no ha venido hablando. Y sin duda, yo creo que cada uno de nosotros en estos momentos, en estos tiempos en que hemos tenido que estar de alguna manera hacinados, ya que no hemos podido congregarnos, hemos tenido tiempo de reflexionar, tiempo de meditar. Pero antes de pasar, ¿no es cierto?, a lo que la palabra de Dios nos enseña, porque tenemos que compartir una palabra y la Escritura tiene mucho para decirnos, para alentarnos, para darnos la fortaleza. Pero antes vamos a hacer una oración esperando de que Dios, ¿no es cierto?, fortalezca nuestras vidas. Padre, en estos momentos te damos gracias y le bendecimos, Señor, porque nos permite poder estar delante de su presencia y a través de estos medios podernos comunicar juntos con nuestros hermanos y juntos poder orar, juntos poder reflexionar sobre lo que usted ha venido a hablar a nuestras vidas. Por eso en estos momentos me encomiendo en sus manos, también encomiendo la vida de cada uno de mis hermanos, de cada familia, de cada hogar, de manera que usted les alcance y le provea, Dios mío, de su gracia y también, Padre eterno, de su Espíritu Santo, el cual pueda estar tratando en cada vida y en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, como les decía, Dios nos ha venido hablando, Dios ha venido de muchas maneras. Decía el que escribió el libro de Hebreos, Dios nos ha hablado a través de su propio Hijo, para que a través de él nosotros pudiésemos y podamos entender los tiempos que hoy estamos viviendo. Ciertamente son tiempos difíciles, tiempos en el que podemos decir hemos estado pasando tormentas, ¿no? Y como les decía, nosotros ya hemos sido avisados. Si usted busca en el Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Pablo le dice a los tesalonicenses y también nos dice a nosotros, ¿no? Desde el primer versículo dice, acerca de estas cosas de las cuales están sucediendo, no tengo necesidad de escribiros porque vosotros ya las sabéis, ¿no? Y que el tiempo está cerca, que Cristo viene por nuestras vidas y lo único que recomienda es que nosotros podamos estar preparados. Quisiera compartir a través de este medio la palabra del Señor, ¿no es cierto?, leer algunos textos y primero leer allí en Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 al 37, donde se encontraba Jesús, ¿no? Junto con sus discípulos. Como nos podemos encontrar hoy, nosotros nos encontramos con tormentas, ¿no es cierto?, crisis, donde la desesperación, la angustia se ha hecho presa de muchas personas. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Luego quiero compartir también allí en los Hechos capítulo 27, versículo 22 al 24. Otro momento, ¿no es cierto?, en el que el apóstol Pablo, después de haber zarpado para comparecer ante César o en Roma, para poder comparecer allí y dar también testimonio de acuerdo a lo que estaba prescrito. Dice en el versículo 22 del capítulo 27, 22 al 24, dice, pero ahora exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Si nosotros meditamos en estos textos, si nosotros meditamos en lo que de alguna manera Dios, ¿no es cierto?, a través de estos textos nos muestra la importancia, primero, de saber de que ya Él hablaba nuestras vidas, de que Él siempre ha estado con nosotros. Y en lo primero que leíamos, los apóstoles se encontraron, yo creo que todos saben, ¿no es cierto?, ese pasaje donde los apóstoles se desesperaron y corrieron a Jesús, quien dormía plácidamente, porque Él había dicho: pasemos al otro lado. Y cuando la palabra de Dios nos habla, por eso yo al principio le decía, nosotros no podemos asombrarnos, porque Dios ya nos había avisado, Dios ya de alguna u otra manera, Él ha tratado con nosotros, y Él nos ha dicho que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, es importante que hoy, en este tiempo en el que nosotros nos encontramos en tormenta, en dificultades, muchos angustiados, incertidumbre, desesperación, nosotros saber, como Pablo le exhortaba a aquellos hombres que habían, ¿no es cierto?, desobedecido o habían desoído la voz de Pablo. Antes ya le había él dicho que no tenían que haber zarpado, que tenían que haber esperado, que tenían que haber tenido paciencia, pero ellos igual salieron, ¿no es cierto?, para cumplir de acuerdo a ellos su propósito. Pero sin embargo se encontraron con una tormenta, se encontraron que ya algunos se querían tirar al mar, empezaron a tirar las cosas, pero Pablo le dice: recobrar ánimo, tener ánimo, porque Dios está con nosotros. Y si hoy nosotros no nos podemos ver allí en Mateo capítulo 14, en el versículo 22, en el versículo del 22 al 24, también nos muestra otro momento. ¿Sabe? Jesús había alimentado a 5.000 personas. Había estado allí predicando y había estado enseñando. Y dice el versículo 22, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Otra vez se encontraban los discípulos allí en una desesperación. Luego Jesús, al ver a sus discípulos, dice que caminó sobre las aguas. Y los hombres confundidos, ¿no es cierto?, ven que hay una figura, no le reconocían, pensaban que era un fantasma, pero Jesús dijo: ánimo, yo soy. Que Dios pueda bendecir tu vida hoy. Yo no sé cuál es tu problema, en qué sentido te encuentras, cuál es tu angustia, cuál es tu desesperación, cuál es tu incertidumbre. Porque ciertamente lo que se está viviendo hoy, ¿no es cierto?, como todo lo hemos dicho, como todos lo dicen, son tiempos muy difíciles. Cosa que hace cientos de años que esto no se vivía. Mucha gente hoy se está muriendo, mucha gente está infectada, mucha gente desesperada por muchas cosas, no solo por la pandemia, sino por la crisis económica o por lo que pueda estar pasando. Pero Jesús te dice: no temas, yo estoy contigo. Si nosotros leemos allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces yo te pregunto hoy, ¿en dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu fe? Precisamente Jesús nos dice hoy: yo estoy contigo, no temas, ten ánimo, porque yo soy el Creador. Por lo tanto, si estos momentos han sido terribles, son terribles, y no sabemos todavía cuánto tiempo más lo tenemos que seguir sufriendo, pero tenemos nosotros, a diferencia de otras personas, una esperanza, y tenemos algo que juega a nuestro favor, que es Jesús, el cual se entregó por nosotros y no escatimó cosa que aferrarse, sino que entregó su vida, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para que tú y yo
hoy podamos vivir ese gozo que se diferencia de todas las otras cosas, ese gozo que solamente Jesús puede transmitir a las personas. Como dice, hay una alabanza muy hermosa que luego quisiera que escuchásemos al terminar esto, que dice: paz, paz en la tormenta. Solo Jesús puede transmitir paz en la tormenta. Y sabe, meditaba, alguien decía en una predicación que escuchaba: Dios nos ha dado el tiempo y ha respondido a muchas peticiones. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántos padres estaban orando por sus hijos? ¿Cuántas madres estaban orando por sus hijos? ¿Cuántos esposos estaban orando por su esposa y esposa orando por su esposo porque no caminaban, porque no estaban con ellos y hacían la petición y pedían por ellos? ¿Sabe? Hoy Dios ha respondido esa petición, porque hoy estás en tu hogar junto a ese hijo, junto a ese esposo, junto a esa esposa, y tienes el tiempo para poderle predicar, para poderle enseñar. Dios te está respondiendo a esa petición, porque hoy has tenido más tiempo de estar con tus hijos, has tenido más tiempo de estar con tu esposo, has tenido más tiempo de estar con tu esposa, o con aquel del cual tú habías pedido orar para que de alguna manera se vuelva a Dios. Este es el tiempo para que la petición y la respuesta de Dios se pueda hacer presente. Pues Dios te bendiga. Espero, ¿no es cierto?, que estos textos y que esta palabra pueda hacer vida en tu corazón. Ciertamente existen tormentas, ciertamente vamos a seguir viviendo crisis, ciertamente vamos a seguir viviendo momentos difíciles hasta que Cristo venga por nuestras vidas, pero tenemos la esperanza, tenemos la fe y tenemos la seguridad de que Él nos dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios te bendiga mucho. Espero que la palabra de Dios y que la reflexión, ¿no es cierto?, que la cual ella nos lleva, pueda entrar en nuestro corazón, en tu vida, y de esta manera puedas recobrar ánimo, porque sin duda Jesús está con nosotros. Aunque parezca como le parecía a los discípulos que estaba dormido, aunque parezca que Él no se estaba preocupando, no, Jesús está ahí. Él siempre va a estar ahí y te va a decir: ten ánimo, porque yo soy. Que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Amén.